Muy buenos días a todos. Em, Día lunes 17 de mayo de 2021. Estamos grabando aquí un programa especial. Como siempre acompañado de mi buen chocolate caliente, ¿no es cierto? Em, bueno, este audio se debería oír mejor que los audios que hice para la serie porque grabé esos audios con el micrófono del celular y, y ese micrófono no es muy bueno, no es muy bueno, pero ahora cambié a otro micrófono. Descubrí que aquí el computador tenía también un micrófono incorporado, ¿no es cierto? Lo llegué a descubrir ahora recién. Como me pasa muchas veces con las cosas tecnológicas, no soy muy diestro. Bueno, así que estamos ahora grabando con este micrófono, le estoy hablando al computador, literalmente, le estoy cara a cara al computador. Así que, bueno, pues para compartirles mis apreciaciones leguleyas de la situación, no es por darme una importancia ni creerme líder de mi opinión, pero líder de opinión, perdón, pero ni nada de eso, ¿no? Es solo una apreciación que tengo grabado en audio es una forma más práctica que estar escribiendo, ¿no es cierto? Que estar escribiendo se cansan los dedos y bueno, en audio también puede ser eh, más práctico para muchas personas receptoras, receptivas. Eh, bueno, yo puse por título a este audio Aprendiendo del Papa Francisco. Puse el título Aprendiendo del Papa Francisco. Estamos ante una crisis. Estamos ante una crisis. Perdimos por paliza. Yo me asumo dentro de la derecha, o de al menos dentro del movimiento anticomunista, sea derecha, sea centro, yo me asumo ahí. Y ayer perdimos por paliza. Nos dieron paliza, nos sacaron la cresta. Nos sacaron la verdadera cresta. Así que hay que ver algunas cosas, algunos detalles. Yo voy a darle unas pinceladas a algunas cosas que yo veo y que si otra persona tiene más ideas, ¿no es cierto? O ideas que pueda, o mejores ideas que puedan ayudar también al sector. Este video siempre va a ser un granito de arena. Siempre va a ser un granito de arena. Como les digo, yo no soy experto en política ni una de esas cosas, solo quiero compartirles la visión que me da todo esto y buscar alguna posible solución. Bueno, parto leyendo un titular. Crecen los católicos en el mundo, 1.300 millones con gran impacto en Asia y África. Titular del diario Vatican News. Ustedes saben que mi canal mi canal es dedicado a la apologética, a los temas, a la, al, al, a la doctrina cristiana. Es un canal dedicado a la apologética cristiana, a divulgar el cristianismo. Por lo mismo, en mi programa, en mi serie de programas dedicados a la doctrina católica, yo no toqué mucho lo político. Si es que lo toqué fue una pincelada. Y ese es el enfoque que tengo. Ese es el enfoque que tengo, el que la prioridad es el cristianismo, divulgar el mensaje. Y la política pasa a un segundo plano. Son cosas
materiales, ¿no es cierto? Pero nos afecta, nos afecta y el cristianismo no puede hacerse a un lado con estos temas. No puede hacerle el quite a los temas mundanos, a los temas del mundo, porque la iglesia está en el mundo. Mientras estemos en el mundo somos carne, ¿no es cierto? Somos materia y espíritu, y por eso las cosas del mundo nos afectan. Y más todavía que la iglesia católica en la tierra es la gloria de Dios, es el reino de Dios. Por eso la iglesia católica, aunque no lo quiera, siempre va a estar en todos los temas que abarcan al hombre: política, sociología, filosofía, psicología, en cada una de las áreas, ecología, también ecologismo, en cada una de las áreas que abarcan y tienen que ver con el hombre, con la tierra, con el mundo. La iglesia católica está ahí y tiene su opinión, su punto de vista. Bueno, decía entonces que crecen los católicos en el mundo 1.300 millones, con gran impacto en Asia y África. Esto es una actualización de 2018 a 2019. 1.329 millones de personas bautizadas en el mundo. Entre 2013 y 2018 hubo un aumento aproximado del 6% de católicos bautizados en los 5 continentes, pasando de ser casi 1.254 millones a 1.329 millones, un aumento de 75 millones de personas. Esto fue entre 2013 y 2018. Del total de católicos en el mundo, 48% vive en América. Y recordar que el Papa Juan Pablo II habló de América como el continente de la esperanza. Más de la mitad de los católicos estamos acá en América. El 21,5% en Europa. Hay harto protestantismo en Europa, sobre todo en los países anglosajones. Y el 11,1% en Asia. En Asia, donde abundan todas estas cosas místicas, orientales, medias raras, donde había un crecimiento particular. En 2018 los católicos eran menos del 18% de la población mundial. Un aumento en número de obispos, hay 5.377. El número de sacerdotes está disminuyendo. Eso es complicado. Cada vez más diáconos permanentes. Claro, los diáconos permanentes pueden casarse. El número de religiosas, el número de seminaristas, bueno, hubo un aumento de fieles, pero a la vez hay una disminución de sacerdotes. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la crisis que vivimos ayer? Vamos para allá. Hay dos visiones en el mundo. Hay dos lados. Muchos hablan de una tercera vía también, una tercera posición, pero la verdad es que son dos. Se reducen solamente a dos. Está la justicia, por un lado, la dureza, ¿no es cierto? Si tuviéramos que poner dos columnas, ¿no es cierto? A la derecha estaría la justicia, la dureza, lo estricto, ¿no es cierto? Lo cuadrado, lo de una línea. Y a la izquierda estaría la misericordia, la bondad, la misericordia, el afecto, ¿no es cierto? La caridad. Podríamos representar esto como el padre y la madre, ¿no es cierto? El masculino y el positivo. El masculino, perdón, y el femenino. Lo estricto por un lado, ¿no es cierto? Lo fuerte, lo duro, y por otro lo maternal, ¿no es cierto? Lo amoroso, La política podríamos representarla por ahí, ¿no es cierto? Estaría esta derecha, ¿no es cierto?, preocupada de hacer justicia, ¿no es cierto?, de las leyes, del orden, de las armas, de fortalecer, ¿no es cierto?, el país, de la dureza,
Y a la izquierda estaría lo que es la izquierda, estaría la justicia social, ¿no es cierto? La caridad, eh, el, el amor al prójimo, ¿no es cierto? La solidaridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, estas dos columnas de un mismo edificio, ¿no es cierto? Eh, estas dos, estos dos polos, que deberían ser uno, ¿no es cierto? Lo ideal es que sea uno, es un mismo edificio con estos dos polos. Es el hombre y la mujer que se hacen uno en una sola carne, como diría la Biblia, ¿no es cierto? Estos dos polos que son aparentemente opuestos, pero que se complementan, ¿no es cierto? Se complementan. Y, y esta es la clave de, de la política. Esta es la clave y esa es la fórmula de hacer la política, una política para todos, una verdadera política. Por un lado tener la justicia, ¿no es cierto? Lo duro, la dureza, y por el otro tener la compasión, la solidaridad, la caridad, ¿no es cierto? Lo social. Sebastián Piñera falló en que dejó de lado la justicia. Sebastián Piñera dejó de lado la justicia. Él se fue a un solo polo, que es el de la caridad. La caridad, el tema eh, eh, esto de hacer un país para todos, ¿no es cierto? Chile lo hacemos entre todos. Eso de buscar caerle bien a la oposición, ¿no es cierto? Y mostrarse así como un líder carismático para todos, ¿no es cierto? No le resultó, no le resultó porque llegando el 18 de octubre de 2019, Piñera falló en la justicia. Piñera falló en implementar la dureza, la justicia. Así que su gobierno fue un fracaso. Fracasó y hasta el día de hoy estamos viendo los coletazos. Estamos viendo los coletazos de eso. Lo vimos ayer. ¿Qué es lo que pasa con por qué digo que hay que mirar al Papa Francisco? Mm, Puse la foto de ambos papas aquí en la miniatura porque hay que aprender un ejemplo de la iglesia. Eh, Le guste o no a los hermanos evangélicos que están escuchando, hermanos protestantes, la iglesia católica fue la fundada por el Señor Jesucristo y esa es la iglesia verdadera. Y yo hago este video a partir de ese principio, de esa premisa. A las personas que son dadas a la política, que me estén escuchando, le hace muy bien mirar este ejemplo. Benedicto XVI fue un papa que asumió desde el 2005 a 2013, tuvo 8 años. Benedicto XVI es, a pesar de ser un hombre muy humilde, para los que no saben eso, el Papa Benedicto XVI es una persona muy humilde, súper humilde, pero él demostró carácter. El Papa Benedicto XVI demostró carácter en defender la fe, defender la doctrina. Tanto en su escrito, en su papado, él defendió la doctrina y fue muy visto en el mundo como un hombre de carácter, un hombre duro. Por unas u otras razones, el Papa Benedicto XVI renunció. Motivo de salud.
Muchos alegan que hubo una conspiración para sacarlo, pero eso carece de todo sentido. No carece de todo sentido. Eso son especulaciones vanas. Otros dicen que el Papa Benedicto XVI renunció por la siguiente razón. Los tiempos del mundo estaban cambiándose a otro panorama. Y Benedicto XVI habría renunciado entonces porque su forma de ser como papado, como rey de la iglesia, ¿no es cierto? El Papa es un rey, la iglesia católica es un reinado, es una monarquía, y eso es lo que le ha hecho sobrevivir 2000 años y seguir sobreviviendo hasta el fin de los tiempos. Benedicto XVI no habría estado a la par con los tiempos que vienen. Por otro lado, les voy a contar que Benedicto XVI es una persona muy quita de bulla, muy quita de bulla. Lo que él siempre quería, él ya había presentado renuncias anteriores cuando era cardenal. San Juan Pablo II no se la aceptó. Benedicto XVI quería vivir retirado, leyendo libros, ¿no es cierto? Leyendo. A él le gusta mucho la lectura. Y se dio esta cosa, pues. Llegó el 2013 y Benedicto renunció. ¿Quién asumió el puesto ahora? El Papa Francisco. Lo han calumniado, lo han vituperiado, le han inventado una serie de cosas, que esto, es lo otro. Hasta ya un tiempo fui contrario a su gestión. Ahora lo he aprendido a quererlo porque he visto que en verdad el hombre es un santo. El hombre en verdad es un santo. Y tiene hasta la cara de bueno, ¿no es cierto? Tiene hasta la cara de bueno, entonces este Papa Francisco en lo que está enfocado ahora es en la caridad. En la caridad. Llegó el Papa, ¿no es cierto? Sacó este trono, eligió una silla como altar, como trono papal, ¿no es cierto? Benedicto estaba en un trono así más, ¿cómo se puede decir? Se me van las palabras, pido disculpas al que me está escuchando, pero se me van las palabras. ¿Cómo decir estas cosas cuando son más voluptuosas, son como más... bueno, ustedes me entenderán. Y Francisco, en cambio, escogió un trono, una silla. Como trono escogió una silla. Almuerza en los comedores del Vaticano. Viaja en su auto. Predica la solidaridad, ¿no es cierto? Está enfocado en la solidaridad. Y esto ha llamado mucho la atención. Ha llamado mucho la atención y ha sido víctima de muchas críticas que dicen que es un papa comunista, socialista, que predica pobreza, ¿no es cierto? Lo cual no es así. El Papa Francisco lo que predica es la austeridad y la solidaridad. Si hay alguien que ha combatido desde siempre al comunismo, ha sido el Papa Francisco. Por algo Juan Pablo II lo nombró cardenal. Juan Pablo II solo nombró cardenal a hombres de confianza de él y hombres contrarios al marxismo. Y mientras Francisco ha estado enfocando su papado en lo social, Benedicto XVI ha estado tras las cortinas, por así decirlo, resguardando la fe. Resguardando la fe.
eh, ha seguido haciendo libros, ¿no es cierto? Eh, Hizo un comentario tiempo atrás acerca del celibato de los sacerdotes, defendiendo el celibato. Entonces ha estado ahí presente Benedicto XVI como el Papa eh, em, emérito, Papa emérito, y Francisco siendo el Papa oficial. Hay que mirar la iglesia, es lo que les digo a los que me estén escuchando. Hay que mirar la iglesia y seguir el ejemplo de la iglesia, porque la iglesia, viendo todo este panorama que se viene en el mundo de lo social, ¿no es cierto? La iglesia subió un papa enfocado en lo social, en la caridad. Em, la iglesia católica tiene la astucia de la serpiente y, y la gentileza de la paloma. Esa fue la enseñanza de Jesucristo. Nos mandó a ser astutos como la serpiente, pero gentiles como la paloma. Y, y la Iglesia Católica astutamente, o quien a lo mejor por providencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo es que escoge a los papas. Subió un papa enfocado en la solidaridad, en la caridad. Francisco, por su lado, el Papa Francisco también ha defendido enérgicamente la fe, así que también ha demostrado carácter, también ha demostrado fuerza, defendió enérgicamente la fe, y ahora en esta rebeldía que hay en la iglesia alemana, que quieren casar homosexuales, ¿no es cierto? Para la Biblia la homosexualidad siempre ha sido una perversión. No el homosexual, sino la homosexualidad, el pecado de la homosexualidad. Y Francisco ha demostrado un carácter al defender la iglesia, al echarse a todos esos obispos alemanes encima, por defender la doctrina de la iglesia. Y esas son las dos fuerzas, los dos polos, los dos brazos de los que uno se tiene que empapar, de los que uno tiene que hacer suyo, que es la justicia, la derecha, ¿no es cierto? Y la solidaridad, la izquierda. Romanos 13:3. Los funcionarios, ¿no es cierto? El Estado, los gobernantes, tienen que procurar hacer temblar al malo. La tarea bíblicamente de los presidentes de los gobiernos es hacer temblar a los malos, hacer temblar al mal. Esta tarea no la hizo Piñera. Esta tarea no la hizo Piñera. Y por no hacerla el 18 de octubre, su gobierno cayó. Y nos arrastró a todos nosotros con él. Pero también, a pesar de ser ese el único mandamiento que la Biblia habla para los gobiernos, ¿no es cierto? También tenemos todo el Evangelio de Jesús, ¿no es cierto? Y todas las cartas apostólicas que nos llaman a la caridad, a la justicia social, a compartir con los pobres, repartir con los pobres, ¿no es cierto? A ayudar a los menesterosos, a las viudas, a los huérfanos. Todos estos símbolos, ¿no es cierto?, que son símbolos de la precariedad que hay en la sociedad siempre. Pero podemos, a la vez también podemos ver en cuando Judas protestó por un perfume caro que se había vaciado sobre Jesús, y Jesús le dijo que siempre habrán pobres entre vosotros, a mí no me tendréis para siempre. O sea, tampoco la Biblia nos manda a no darnos gustitos, a no darnos gustitos.
pero siempre estar ahí, en esa línea. La justicia y lo social. La caridad, lo estricto y la caridad, la solidaridad. Por eso es que yo hago un llamado a todos los que me escuchan a mirar ese ejemplo de la iglesia, que la iglesia católica, acorde a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos que se avecinaban, subió un papa enfocado en la caridad, en lo social. Mientras que el papa más estricto, más duro, ¿no es cierto? Como puede ser Benedicto XVI, a pesar de la tremenda humildad por la que es conocido entre los cercanos, está también vigilante, ¿no es cierto? Está también y rezando porque resulte el papado de Francisco. Y eso es lo que hay que mirar, eso es lo que ese es el problema que tiene la derecha. Que la derecha, además de darse solamente a la justicia, a la mano dura, la derecha que dejó de lado lo social, la solidaridad, la caridad, el trabajo social lo dejó de lado y se lo dejó al mercado, ¿no es cierto? La derecha que fue engrupida por estas ideologías liberales, economicistas. El problema que hay en la derecha es que la derecha, ustedes saben que mis programas son con enfoque cristiano, apologética. La derecha de hoy en día es una derecha protestante, es una derecha evangélica, sin ofender a nadie. No quiero ofender a los hermanos evangélicos ni hermanos protestantes. La derecha es evangélica en que se ha vuelto sectaria, ha dejado de lado el mundo, y se ha vuelto puritana. Las divisiones internas que vemos en la derecha, que aparecen estos líderes por acá, que dicen yo soy más de derecha que ellos, ¿no es cierto? Aparecen estos otros líderes por acá diciendo que nosotros resguardamos la praxis económica, ¿no es cierto? Hacemos contra el socialismo. Bueno, todas estas divisiones de grupitos tienen su lugar por la naturaleza protestante de la derecha, la naturaleza sectaria y puritana, que cada grupo se cree más puro que el otro, se cree más superior que el otro. En cambio la izquierda, si bien tiene estas divisiones internas, la izquierda en su forma de ser es católica. La izquierda es católica porque el comunismo, la izquierda es una parodia, tiene la misma naturaleza, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica. Podemos ver en el comunismo muchas cosas que heredó o plagió de la Iglesia Católica, como son las marchas, ¿no es cierto?, que las marchas son las procesiones católicas. El esperar un Mesías, este Mesías que sería la revolución. Estos profetas que serían Marx, Lenin, Stalin serían los apóstoles, ¿no es cierto?, de Marx. Los fieles dando la vida por esta causa, ¿no es cierto? Los fieles, en contraparte, los fieles cristianos dando la vida por la iglesia, por la fe. Entonces, esa es la ventaja que tiene la izquierda, el comunismo, que al ser un movimiento
con una naturaleza religiosa. Tiene más espíritu, entrega más espíritu en sus fieles, de lo que la derecha entrega a los suyos, que la derecha es netamente económica. Podríamos aprender del ejemplo de Francisco Franco. Muchos lo tienen por un líder de derecha duro, ¿no es cierto? Estricto. Pero que tuvo un tremendo enfoque social. Hizo unos tremendos planes sociales de salud, de vivienda, de jubilación. Fue muy social. Y fue un gobierno que triunfó. Franco tuvo los 40 años, ya después entregó el poder casi antes de partir al otro mundo. Pinochet también fue un gobierno social, fue muy social. La entrega de viviendas, ¿no es cierto? Los alimentos escolares. Pinochet combatió la desnutrición infantil con el plan de las colaciones escolares. La ayuda que dio a los pobres, ¿no es cierto? Entonces, y también fue un gobierno que triunfó, también, a pesar de haberle entregado el poder después del plebiscito, ¿no es cierto?, del no, en 1988, pero fue un gobierno exitoso, fue un gobierno muy exitoso. Entonces tenemos dos ejemplos de gobiernos que han mezclado estos ambos polos, ¿no es cierto?, el polo de la justicia, de lo estricto, ¿no es cierto?, con la misericordia, con la caridad, la solidaridad. Y ese es el enfoque que perdió hoy en día la derecha. Ese es el enfoque que perdió la derecha. Y esto le ha traído estas consecuencias. Vuelvo a reiterar, Piñera posiblemente tuvo ese enfoque, pero no tuvo lo otro, no tuvo la severidad, la mano dura, la fuerza. La izquierda está muy cargada para lo social, pero tampoco tiene la fuerza, tampoco tiene la severidad. En la Unión Soviética, en la práctica, cuando el comunismo llega al poder, pasa a tomar la severidad, la fuerza, ¿no es cierto?, los tanques, y deja de lado lo social, cuando deja morir a todas las personas de hambre, o deja que las personas se hundan en la pobreza. Esa es la izquierda en la práctica. Pero la derecha, como vuelvo a reiterar, ha perdido ese enfoque. Ese enfoque que tenía un Franco, ¿no es cierto?, que tenía un Pinochet. Ese enfoque que tenía la derecha de antaño, que era una derecha formada y que se nutría de la enseñanza de los curas, de curas como don Osvaldo Lira, por ejemplo. Esa derecha de antes, ¿no es cierto?, la derecha solidaria que colaboraba con Techo para Chile, que bueno, hacía un montón de trabajo. Y ese es el problema. Esa es la causa de la crisis, que hay una derecha que no quiere ensuciarse, que es muy puritana, es muy puritana, que voy a hacer yo
estos rotos, ¿no es cierto? O estos tipos, ¿no es cierto? Em, y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Si queremos adaptar nuestras ideas, ¿no es cierto?, a estos nuevos tiempos. Como les dije al inicio de este audio, 1.300 millones de personas se han unido a la Iglesia Católica. 1.300 millones de personas. Con este papado, ¿no es cierto?, con el papado de Francisco, con este papado que está enfocado en lo social, en la caridad, ¿no es cierto? Entonces hay que dejar de lado el puritanismo. Hay que dejar de lado el puritanismo. La derecha hoy en día existe desde Plaza Italia para arriba. Desde Plaza Italia para arriba. Se ha perdido la derecha de Plaza Italia para abajo. No sé cómo habrá una forma de hacer un trabajo en las poblaciones, en las periferias, ¿no es cierto?, para la derecha sin que nos llegue un balazo o sin que salgan estos energúmenos, ¿no es cierto?, los matones de la izquierda a intimidarnos, a intimidar. He escuchado de algunos youtubers que antes había una derecha de población que lamentablemente era media cercana al narcotráfico. Y era barra brava. Hay que recordar a Pancho Malo, por ejemplo, de Barrista, que era facho. Y que en su primer gobierno, Sebastián Piñera en conjunto a Rodrigo Ginspeter los persiguió y los metió en la cárcel a estos mismos gallos que le ayudaron, ¿no es cierto?, a las poblaciones. Sebastián Piñera y Ginspeter los cazaron, los buscaron a todos y los metieron en la cárcel para aparentar cumplir la promesa de delincuentes, se le acabó la fiesta. Y entonces tenemos que Sebastián Piñera ha sido el hombre más dañino para la derecha y para Chile. Ha sido el hombre más dañino. Yo hice un tweet en la mañana diciendo que nunca debió haber asumido Piñera, pegándome el costalazo ahora. Quien debió haber asumido en su momento debió haber asumido Frey y haber continuado la concertación, que lo estaba haciendo súper bien. La concertación lo hizo súper bien. La DC en los ministros de Interior hacía un tremendo trabajo manteniendo a raya los movimientos subversivos, los movimientos subversivos más violentos. Sebastián Piñera no puso a raya estos movimientos. Y en su primer gobierno, la izquierda, que para toda la izquierda del mundo, la izquierda chilena estaba derrotada para siempre. Asumiendo Piñera, se levantó esta izquierda con Camila Vallejo, con este otro gallo, con todos estos secundarios, ¿no es cierto? Y revivió, resucitó. Vaya a saber uno si en parte esa resurrección de la izquierda fue porque Piñera le sacó a todos los que la mantenían a raya en las poblaciones, que eran los barra bravas de derecha y los narcos de derecha. No es que yo apoye al narco, ni haga apología al narco, ni a la violencia de la barra brava, pero bueno, en la naturaleza siempre las cosas tienen sus depredadores y hay que tratar de mantener que exista ese equilibrio. Entonces, ¿cuál es la solución a la crisis que vivimos?
La derecha murió, está muerta. La derecha del piñerismo murió ayer. Murió eh, el castismo, esta otra derecha, que aún más de derecha todavía, que es más puritana todavía, ¿no es cierto? Eh, también murió, también murió. Y como vengo diciendo de hace rato en mis tweets, el único candidato que se mantiene, que ayer quedó cojeando, porque si bien perdió en, en, en Maipú, ¿no es cierto? Si bien perdió la yerna en Maipú, pero ganó en Las Condes, siguió manteniéndose en Las Condes. Entonces él salió más o menos cojeando de ayer, de la paliza que nos dieron ayer. Es Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, candidato católico, ¿no es cierto? Candidato Opus Dei. Es el único candidato de la derecha que tiene el enfoque social y que podría servir para levantar una derecha social, ¿no es cierto? Que tenga un enfoque social de mercado, ¿no es cierto? Capitalista social que trabaje en las poblaciones, que sea cercana a los pobladores, ¿no es cierto? A los fachos pobres, una derecha con más fachos pobres, ¿no es cierto? Con más fachos pobres que gremialistas. Una derecha que se forme con curas, ¿no es cierto? Y aprovechando ahora que hay un papa enfocado en lo social, que podría eh, bañar a la derecha, ¿no es cierto?, en doctrina social. Y esta es la derecha que quiere tratar de mantener. El mundo ahora está en este panorama. Hasta los grandes economistas del mundo se reúnen ahora en el foro Davos para hablar de que hay que hacer una sociedad más equitativa, más igual, más justa. Lo que muchos temen como nuevo orden mundial, ¿no es cierto? No, que va a haber un nuevo orden mundial, nos quieren a todos en la pobreza. No se trata de eso. No se trata de eso. No seamos alarmistas. En una entrevista a Joaquín Lavín, esto ha causado mucha polémica, ¿no es cierto? Mucho escándalo en la derecha, porque Joaquín Lavín dijo que vamos a ser más pobres pero más felices. Vamos a ser más pobres pero más felices. Quizás no fue la forma de decirlo, pero este eslogan, más pobres pero más felices, es el mismo eslogan que usa el foro de Davos, y posiblemente sea un eslogan que estén usando los altos economistas de arriba, los altos capitalistas, ¿no es cierto?, para describir lo que viene, que va a ser un mundo más austero. No va a ser pobre, va a ser más austero, pero con más solidaridad. Y la derecha se tiene que adaptar a esto que viene, porque si no va a quedar rezagada, como quedó rezagado Kast ayer. Entonces, no creo que esté diciendo nada nuevo de lo que he dicho en Twitter. No he dicho nada nuevo. Lo he llevado todo al audio, a la voz. Quienes quieran salvar a Chile de caer en el comunismo, unámonos a apoyar a Lavín. Unámonos a apoyar a Lavín. Es el único candidato en la derecha que tiene chance de derrotar a la izquierda. El único.
Eh, la derecha que quiera combatir a la izquierda, que quiera formarse, ¿no es cierto?, para hacerle frente a la izquierda con argumentos, ¿no es cierto?, con ideas. Lean el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ahí está para mí yo he leído muchos libros de política, muchos libros y de muchos espectros. El compendio de la doctrina social de la Iglesia es un tratado completo y formidable, completo y formidable de lo que tiene que ser la política. Lean el compendio de la doctrina social de la Iglesia, aprendan los principios, aprendan por qué hay que rechazar el comunismo, por qué hay que rechazar el socialismo. Está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué hay que rechazar el liberalismo? Está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Hay que hacer al capitalismo, subyugarlo al bien común, capitalismo. ¿Por qué hay que defender la propiedad privada? ¿Por qué el Estado debe ser subsidiario y no estado de bienestar? ¿Por qué no hay que fomentar la lucha de clases? ¿Por qué sí hay que darle espacio a la solidaridad, al bien común? ¿Qué es el destino universal de los bienes? ¿Por qué no se puede dar ese egoísmo de acaparar todos los bienes, ¿no es cierto?, para uno, ¿sí?, y dejar al prójimo a su suerte? Todo eso está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Léanlo, estudienlo, empápense de la doctrina social de la Iglesia, empápense. Formación de caridad, lo político, formación de verdad, de caridad. Y mantengamos el buen ánimo, ¿no? Mantengamos el buen ánimo. No perdimos la guerra, perdimos una batalla. Por paliza, pero fue una batalla. Ya se vendrán más batallas. Y hay que estar preparados. Hay que conquistar gente. Hay que conquistar corazones, almas. Hay que conquistar el inconsciente colectivo de la sociedad. ¿Cómo se conquista? Se conquista enfocándose en lo social, en el bien común, en ayudar al prójimo, sin soltar la justicia, lo estricto, la mano dura, pero uniendo la mano dura a la solidaridad, a la misericordia, al amor al prójimo. Levantemos una derecha con esos valores, levantemos la derecha con esos valores, una nueva derecha. Apoyemos a Lavín, que Lavín es quien está enfocado en eso. Lavín es muy astuto, es muy inteligente, él sabe. Se nota que es un hombre que sabe para dónde va la micro, al contrario de lo que puede ser Cast o pueden ser otros youtubers de derecha también, que son medio tirados para sus ideas. Pero Joaquín Lavín sabe para dónde va la micro. Así que eso. Espero haberle subido el ánimo. ¿No es cierto? Espero que le haya servido esta pequeña charla. Este granito de arena que quiero aportar yo a lo que está pasando, al panorama. Cierro repitiendo el tuit de anoche. La bandera. No sé si ustedes ubican ese juego de capturar la bandera. La bandera es lo social. Lo que conquista el inconsciente colectivo en este tiempo que estamos viviendo es lo social.
hay que tomar esa bandera porque esa bandera la tiene la izquierda. Y como derecha tenemos que tomarla. Por eso les digo, olvídense de toda la ideología liberal, olvídense de toda la ideología castiana, olvídense de toda lo que es la derecha dura, la derecha chat, la derecha que esto, que lo otro, que la derecha dura, ¿no es cierto? Que se hacen llamar somos la derecha de verdad, pero no tienen ni un enfoque social. Tampoco tienen caridad con los inmigrantes. Y después para las elecciones lo más bien que andan llamando a los inmigrantes a votar en contra de la izquierda. Ojo, también hay que tener caridad con los inmigrantes. No estoy llamando a aprobar la inmigración ilegal, no. Hay que tener caridad con los migrantes. Estudiemos el compendio de la doctrina social de la Iglesia y levantemos una derecha, una centro derecha, y levantemos un movimiento que deje rezagada a la izquierda, que deje un rincón a la izquierda a los comunistas. Cuando a los comunistas se les saca la luz, cuando a estos gallos se les saca la luz, estos gallos pierden. Cuando se les saca a la luz sus verdaderas intenciones, que no están peleando por los pobres, ni por una vida mejor para todos, ni por la solidaridad. Por lo que están peleando estos gallos es por tener el poder, el control y, y sentirse como pueblo elegido, subyugando a todas las personas, esclavizando a todas las personas. Esa es la naturaleza del comunismo de la izquierda. Y tenemos que presentar nosotros una alternativa a eso. Estudien el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Aprendan ahí, aprendan. La idea, los argumentos, aprendan lo que expone la Iglesia, cómo debería ser la sociedad. Y tomen de ahí argumentos para hacer frente a todas las ideologías políticas incorrectas, sean liberales, sean socialistas, sean lo que sean. Así que bueno, esto ha sido todo. Me despido. Tengan un muy buen lunes, una mejor semana. Y el Señor los bendiga a todos.